Nosotros somos un colectivo de artistas y no artistas que nos conocimos, la mayoría de nosotros, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Teatro, y desde hace aproximadamente 6 años, 7 años, nos reunimos por ciertos intereses en común. Uno de ellos es que nos interesó pensar este, el hacer el teatro desde otro lugar, en otros contextos, en otros espacios, con otras relaciones. Y también desde otro sentido, unas coyunturas sociales y políticas que ocurrieron en el 2012, como fue el Yo Soy 132, el fraude electoral de Peña, el 1D, etcétera. Nos hicieron preguntarnos en algún momento, algunos de nosotros, qué onda con la representación, cómo la vivimos, cómo la podemos pensar, cómo nos relacionamos con eso en el contexto donde trabajamos cada uno de nosotros. Y bueno, a partir de estas coyunturas nació el proyecto que se llama La Comuna Revolución o Futuro. Para esto decidimos desde ese momento reunirnos de manera regular, con un seminario donde nos compartimos desde ese momento lecturas, artículos, textos, no nada más del campo del arte, sino también desde intereses desde el urbanismo, la antropología, la arquitectura, la filosofía, etcétera. Pues con el fin para repensar nuestras prácticas, ¿no? Y bueno, a la par de que vamos compartiendo nuestros intereses, por el gusto de leer y de compartir esas lecturas, también vamos pensando el propio proyecto de la Comuna Revolución o Futuro, y de esa manera se han gestado, digamos, casi todos los proyectos que hemos realizado desde entonces. Justo en este momento decidimos continuar con este seminario, pero ahora de manera abierta, en este Open Seminar, donde queremos continuar con la metodología, pero digamos ahora compartiendo, teniendo una cierta resonancia de manera pues digital ahora, en estas circunstancias en las que estamos atravesando, para pensar el proyecto que también ya viene en camino, que el proyecto ahora está se denomina el Lochido Bacanguay, que son una especie de correspondencias digitales que estamos ahí pensando y dándole vueltas. Pero bueno, queremos como compartir este espacio con todos los que nos puedan acompañar de manera digital. Y bueno, voy a presentar ahora la metodología o la forma en la que vamos a ir realizando estos seminarios. La idea es que alguien de nosotros va a presentar el libro que toca para el día de hoy. Vamos a lanzar una pregunta que, digamos, nos va a detonar ciertas reflexiones y después ya generar un poco la conversación entre todos. Para los que nos escuchen, si quieren aportar, si tienen alguna duda, alguna interrogante que quiera lanzar, alguien de nosotros también estará atento a las redes sociales, a Facebook, para ver estas preguntas y después las iremos discutiendo entre todos para generar un diálogo un poco más compartido. Y bueno, pues el día de hoy, Rubén Ortiz nos va a presentar el texto del día de hoy. Bueno, hoy platicaremos acerca del libro de Marina Garcés, Un Mundo Común. Lo voy a poner aquí, aunque se ve al revés. Entonces, lo que es interesante, bueno, no solamente del libro, porque el libro lo iremos viendo poco a poco, sino a mí lo que me parece destacable es el trabajo de Marina Garcés como una persona que ha logrado hacer una síntesis de cierto lado de la filosofía del siglo XX y ha hecho una síntesis muy, muy interesante que lo que hace es ponerla mucho más a la mano, ¿no? Es decir, si hay algo que tiene de excepcional Marina Garcés, no solamente es la visión de la que podemos hablar en algún momento, sino también la manera en la que es capaz de poner todo esto de cierta manera en que todos lo entendamos, es decir, de hacerlo común. Yo creo que algo que ha sido muy importante en la carrera de Marina Garcés ha sido la conformación de Espai en Blanc, de esta especie de colectivo anónimo para pensar las cosas que se hizo después
del Fórum en Barcelona, ¿no? Para volver a pensar la ciudad, para volver a pensar qué significaba pensar precisamente en esa, en esa situación. Entonces, es importante que Marina escribe pues desde la calle y desde su propia actividad, ¿no? Desde su propio accionar en cosas muy concretas y sobre todo algo que llama la atención es que su pensar no oculta lo plural que es decir, que nace siempre de lo que alguien más dijo, es decir, hay una apropiación de eso, no intenta hacerse pasar por la autora de los conceptos que nadie hubo pensado antes, sino que ella lo que hizo fue llevar los conceptos de otras voces precisamente a la calle, y entonces es en la calle donde los ha puesto a pensar, ¿no? Hay dos cosas que me parecen muy interesantes en la filosofía de Marina Garcés. Es uno, intentar salir de este pensamiento de lo póstumo en el que pareceríamos que estamos sometidos. Le ha interesado mucho mirar o poner atención en todo esto que se dice acerca de que sí, que el capitalismo nos tiene cooptados, al parecer ya no hay un futuro, o que estamos, como ella dice, bajo el gobierno del hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo van a aguantar los recursos? ¿Hasta cuándo va a aguantar esta situación? ¿Hasta cuándo? Y hasta cuándo nos remite irremediablemente a una especie de pensamiento apocalíptico que no tiene ninguna salida. Entonces, es a partir de aquí que ella empieza también a mirar hacia atrás y empieza a poner en cuestión muchos de los principios, digamos, que están dentro de la arquitectura de nuestro pensamiento. En un mundo común va a empezar precisamente por poner en duda el concepto de sujeto acabado. Ese concepto de sujeto acabado que parece que está detrás del contrato social en el que parecería que estamos todo el tiempo, ¿no? Ese contrato social jovesiano en el que es el miedo lo que nos debería, o el miedo es lo que nos tiene reunidos alrededor de una figura que nos va a proteger, que no sería muy malo ponernos precisamente a revisar cuántas de nuestras reacciones en este momento tienen que ver con ese imaginario jovesiano, con esa especie de contrato social que creemos que hemos escrito y suscrito, y que tiene como principal personaje siempre a un sujeto que ya está allí de antemano, acabado, y que lo único que tiene que hacer es generar, pues eso, contratos, ¿no? Sujetos sobre el cual después, o que ya sobre el cual se va a posar el homo economicus, ¿no? Esta persona que lo único que quiere es su beneficio individual y todo el sistema de la ganancia que se ha creado con él. Entonces ella lo que intenta es que pensemos exactamente al revés, ¿no? Que pensemos, para empezar, que la relación ya está ahí, que estamos coimplicados en un mundo eh, en el que no podemos zafarnos de nuestras propias relaciones, como lo estamos viendo precisamente ahora, ¿no? Paradójicamente, si cada quien está en su casa, es precisamente porque estamos irremediablemente atados, no solamente en el mundo humano, sino también en lo no humano, ¿no? Es un bicho, o lo que quiera que sea, un virus, esta cosa entre la vida y la muerte que nos tiene irremediablemente en contacto, ¿no? O sea, primero está la relación y esas relaciones son las que hacen que los sujetos aparezcan después, ¿no? Entonces, más que sujetos, pues lo que hay es un mundo inacabado. Y esta es la segunda cosa que me llama la atención, ¿no? La primera es no pensarnos en este
mundo de lo póstumo o de lo pospóstumo, y lo segundo es imaginar lo inacabado. Voy a hacer una cita pequeña de otro libro de ella que se llama justamente Filosofía Inacabada, para ya dar pie a lo demás. Dice, quizá el principal compromiso de la filosofía hoy sea inacabar el mundo. No se trata de salvarlo. La salvación forma parte del discurso apocalíptico que se mueve entre la destrucción o la salvación como una alternativa extrema y binaria que finalmente solo puede estar en manos de algo que esté más allá de nosotros, Dios, la historia o el destino o el peje. No se trata, pues, de salvar al mundo ni la humanidad, sino de hacer al mundo vivible y a la humanidad capaz de tomar en sus manos esta apuesta. Percatarse de la propia debilidad e impotencia es el primer paso para ello. Solo desde la vulnerabilidad compartida puede lanzarse una potencia del pensamiento capaz de librar esta difícil batalla. Subrayo vulnerabilidad compartida y ahí la dejo. Pues a mí lo que me gustaría para que pensemos entre todos o para que vayamos un poco dirigiendo pues estas aproximaciones de Marina a lo que también estamos haciendo nosotros ahora o pensando en relación con el capítulo 13 ya de Lo Chido Bacán Guay, es en una idea que ella menciona, que igual tiene un poco que ver con esa cosa que decía Rubén de la vulnerabilidad, de esta idea de exponernos o de la exposición, del exponerse. Ella menciona que tiene que ser como un tipo de compromiso, una respuesta ante algo, y que tiene que ver con esta interrupción o estos intervalos donde, donde digamos, se rompe o se quiebra el orden establecido o ese orden en el que estamos bajo en el cual estamos, digamos, sometidos o enmarcados, ¿no? En este caso. Y entonces yo preguntaría justo de qué manera o qué gesto podemos encontrar en este tipo, en estos tipos nuevos de encuentros o esas aproximaciones de encuentros digitales o estas correspondencias que queremos echar a andar justo con el proyecto nuevo, a partir de esta idea de la vulnerabilidad también un poco que decía Rubén, de la exposición, o algo que también decía por ahí, de el ser afectado, ¿no? O sea, cómo somos afectados y que tiene que ver justo con la escucha, con el acogimiento de eso que estamos escuchando y que tiene que ver también justo con la transformación, cómo nos podemos transformar a partir de este asunto. Lo pensaba justo porque pues nosotros estamos o hemos trabajado justo con estas plataformas donde nos encontramos con otras personas, generamos ciertas relaciones, ciertos encuentros cuerpo a cuerpo, pero justo ahora, ¿qué gestos o qué otros encuentros se pueden propiciar a partir de este nuevo proyecto que estamos pensando como comuna? Querido. Bueno, voy a hablar porque nadie más está hablando, básicamente, ¿no? Pero bueno, pensando un poco en precisamente, digo, la lectura y bueno, también en las impresiones que tengo, que bueno, que no es algo, digamos, como tan ajeno a nosotros, ¿no? Es decir, creo que llevamos ya también, que tiene un poco que ver con esta idea de saber dónde estamos el día de hoy y que creo que es una constante para nosotros como grupo de personas y como personas individuales también, o sea, como esta inquietud de pensar en cómo hacer, ¿no? Cómo hacer ahora, es decir,
cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a relacionar. Y creo que sobre todo ahora, ¿no? A mí me parece que precisamente esta cuestión del nosotros es lo que, o sea, cómo lo menciona la autora, ¿no? Y cómo lo lleva, ¿no? Cómo, o sea, dice como básicamente como esta idea de que tú y yo ya coexistamos, ya quiere decir que este mundo, o sea, nos pertenece a los dos, pero también nos pertenece como en el sentido mismo de poder decidir y ver por él, ¿no? O sea, ver por este mundo y ver a la vez por ese nosotros, que es el yo, otra vez este yo, tú, yo, ¿no? Que es muy bonito este juego en realidad. Y bueno, pues pienso en esa parte y que definitivamente, pues ahora tenemos una cuestión muy interesante, ¿no? Que esta idea de exponernos, para nosotros creo que ya había sido una cosa muy cercana, o sea, como de estar uno a uno, frente a frente, ¿no? Y ahora tenemos esta cuestión de la virtualidad, o sea, como que nos impone básicamente una pantalla frente a nosotros o mucho cable, ¿no? Por el cual transitar. Entonces, claro que hay, o sea, a mí, por ejemplo, me vienen muchas preguntas a la cabeza, por ejemplo, o sea, si eso será posible, o sea, si ahora con este nuevo modo de relacionarnos nosotros como comuna, o sea, podremos vulnerarnos de la misma manera en la que lo hacíamos, si podemos conmocionarnos de la misma manera en la que lo hacíamos, ¿no? O sea, cómo ahora cómo es este trabajo y también cómo hacer que estas correspondencias, aun cuando ya las habíamos hecho, pues siempre había un cierto momento en donde nos acercábamos como en la realidad, ¿no? Y donde se compartía todo esto. Entonces, también a mí es sobre todo como hacia el final de pensar como, bueno, ya tenemos todo esto, y entonces ahora, ¿a dónde va a ir todo eso? O sea, nosotros como colectivo, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Una vez que tengamos todo este archivo y también me pone a dialogar con muchos otros artistas, ¿no? Que son, no quiero decir que sean desapegados de su obra, sino más bien que claro que tienen salidas distintas a las que nosotros hemos tenido, donde siempre es estar juntos, ¿no? O sea, juntos en un espacio físico. Entonces, pues básicamente por ahí va mi participación hasta aquí, creo. Creo que Erika quería decir algo, ¿no? A ver si alcanzo a decir algo porque me perdí yo misma en algún momento, pero pues que tiene que ver un poco con esto, esta idea de exponernos, pero también esta idea de reconocer este mundo común, ¿no? Primero, como dice un poco Marina Garcés, primero como posibilidad, ¿no? No como un mero, como un todo pensado y ya dado, sino como estas condiciones que sí existen de posibilidad y de algún modo también cómo nos lleva, que es una de las relaciones del libro, ¿no? A final de cuentas, cómo nos lleva también a individualizar ese mundo común, es decir, cómo también se van a expresar mis individualidades, mis condiciones particulares en la construcción de este nuevo nosotros. Creo que esa idea de exponernos y exponernos desde una intimidad, ¿no? En este caso, bueno, estamos en nuestras casas, pero también la idea de querer conectarnos y querer construir ese otro mundo común y volver a nombrar el nosotros en este contexto en donde estamos sobreviviendo a la máxima individualización y privatización en todos los sentidos, ¿no? Y digamos que estamos en una mercantilización del individuo, cómo también nos permitiría a lo mejor esta sobreexposición a conocer realmente esas condiciones de ese mundo común. Es decir, si yo tengo las condiciones para estar hablando en este momento aquí o no, o si yo para esto tengo que, pues no sé, o sea, mi internet es deficiente porque estoy en un país en vías de desarrollo, ¿no? Y esas relaciones que a final de cuentas, pues es esta relación dialógica entre el yo y el otro, ¿no? Y esas diferencias y alteridades, cómo me pueden también ayudar a construir ese mundo común, ¿no? Que a final de cuentas es un poco la banalidad del mundo común universal de la modernidad, ¿no? De la humanidad.
Es decir, que supone que todos somos iguales y parece que el Internet también nos dice, incluso cuando llegamos a esta pandemia, parecía que nos decían, pues todos tenemos Internet, ¿no? Todos podemos ser capaces de dialogar y esta es una pandemia que nos está atacando a todos y que no diferencia, ¿no? A pobres y ricos o razas, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que sí hay condiciones diferenciadas, que sí hay condiciones asimétricas y que también tenemos que conocer esas condiciones y tenemos que compartir esas condiciones para poder construir este mundo común, ¿no? Nada más. Gracias, querida. Ángel quería decir algo también, ¿no? ¿O Tenoch? Sí, ahora siempre es la hora de la pestaña, es a las 6, entonces está dormidito. Si estuviera despierto, con todo gusto lo pongo a compartir sus experiencias, que por cierto tiene una nueva experiencia, ahora que ya entrando en tema, ahora ya nos chantajea y nos hace así. Y entonces, en ese momento es el símbolo como de beso, y vamos y le damos un besito. Ya, es un código. Perdón, ya, disculpen. Hablando de códigos, hablando de eso, pensaba mucho en lo que estaban diciendo, un poco lo que arrancó diciendo Rubén sobre lo del contrato social, ¿no? Como todas estas dinámicas, ¿no? Que se ponen sobre la mesa, y como lo comenta Marina, que tiene que ver también como desde el poder, ¿no? Desde las élites, ¿no? Desde las personas que están, desde la burguesía, desde las personas que están al poder. En ese sentido me parece importante, y retomando un poco lo que decía tanto Sara y Erika sobre la construcción de nosotros, me parece y que también lo hablábamos la sesión pasada, sobre estas dinámicas y este dispositivo, estas reglas que están empezando a operar actualmente, pues finalmente de una u otra manera empiezan a ser las lógicas, ¿no? Con las cuales vamos a estar relacionándonos. Y en ese sentido, bajo esas lógicas, ¿cómo a mí me entraba la pregunta sobre cómo poder estar juntos, pero a pesar de esas lógicas? O sea, siempre van a existir unas lógicas y unas reglas que nos dicen, esto es por tu bien, como lo decía ahí, ¿no? Para la protección de la propiedad, ¿no? Como algo muy específico, en términos muy específicos, ¿no? Y entonces ahora pensar, el ejemplo de lo chido, es cómo podemos burlar esas reglas, pero sin poner en jaque como el cuidado colectivo, ¿no? Pensando en cuando tuvimos la función encuentro allá en Coyoacán, no recuerdo cómo se llamaba este lugar ahí por el centro. Cadac. Y que justo era muy bonito escuchar que dentro de todos los encuentros chidos que hacíamos con la banda, con la gente, era muy bonito que se conocieran en ese momento, al mismo tiempo se habían conocido a través de un relato, a través de un objeto, a través de una narración, y que ahora se conocieran de manera física. Me parece que era muy bello. Y creo que en términos como de lo chido, quizás también sería importante por ahora jugar ahora con la cuestión temporal, ¿no? Es decir, si hacemos el juego de la relación entre personas que no se conocen o que sí se conocen a lo largo de la Ciudad de México, del país o del mundo, y que vamos a hacer otra vez estas correspondencias chidas, quizás seguir pensando en términos temporales de que en un mes tendrán que encontrarse, pues es también seguir como con esas mismas lógicas también en términos de producción artística o teatral, como lo queramos ver. Pero ¿qué pasa si pensamos en que estos encuentros van a tener una posibilidad de encuentro físico en un año, por ejemplo, ¿no? Creo que podría cambiar la perspectiva de cómo pensar un proyecto. Digo, sé que en términos institucionales hay que decir, bueno, entonces aquí están los resultados o lo que queramos, ¿no? Pero en términos temporales me parece que también jugar con el tiempo bajo otras lógicas me parece que puede funcionar a potenciar la relación, y quizás el encuentro chido pueda ser de manera más paulatina. Quizás cada mes la banda podamos mantener una relación de juego y dejar como en un año, en la inauguración del encierro, por ejemplo, el 27 de febrero, que fue el día que fue el primer caso COVID como registrado, entre comillas, quizás el 27 de febrero del 2021, pensar como ese lugar de encuentro como si fuera un aniversario, no sé,
me ponía a pensar en cómo podemos voltear ahora las reglas sobre esto, la idea del contrato social, que el contrato que se va reconfigurando a través del contexto y de la coyuntura, cómo también nosotros poder reconfigurarlo a través del tiempo, ¿no? Solo eso por ahora. Yo me quedé pensando con lo que decía Erika de, de estas condiciones desiguales y a partir de esto, de este reconocimiento de las condiciones desiguales, cómo se puede construir un mundo común, ¿no? En el texto hay una parte que menciona esta Marina de una anécdota donde ella va caminando en la calle y que llega una persona y le dice que tiene hambre y ella pues como que se saca de onda y se intenta ir y luego le vuelve a decir que tengo hambre. Entonces, como que ahí hay una ruptura o un algo que se hace cuestionarse a ella misma de qué manera yo como persona, con las condiciones en las que vivo, con mi, digamos, condiciones quizás medianamente bien de alimentación, de vivienda, de dinero, etcétera, cómo yo me puedo sentir implicado con esa otra persona, o con esos otros que están ahí en otro lugar, que quizás no tienen mis mismas condiciones, ¿no? Y a partir de este contexto, ¿cómo podemos construir o cómo se puede construir un mundo común? Este, un- Eso por un lado, por lo que decía Erika y con lo que se estaba comentando sobre el nosotros. Y por otro lado, me interesa esta idea que lo quiero relacionar con lo de lo chido, que también a lo mejor creo que tiene que ver un poco con lo que decía Ángel, lo de tomar una posición. O sea, ella menciona esta idea de inventar una respuesta que no tenemos, o sea, inventar una respuesta que no tenemos ante lo que estamos atravesando, pero ese inventar esa respuesta no necesariamente nos va a llevar a un resultado ya prefabricado, ¿no? O sea, este resultado no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo va a funcionar, pero desde mi punto de vista, inventar una respuesta ante las circunstancias sociales, políticas, familiares, afectivas que nos encontremos, es una posibilidad para tomar una posición y hacer unos encuentros, ¿no? En este caso, a distancia o correspondencias o como nosotros queramos llamarlo, ¿no? Por ahí es como quería hilar estas ideas. Rubén, vi que levantaste la mano. Levanté la manita. Solo quisiera regresar un poquín para subrayar algo que me parece importante. Es decir, lo que hace el contrato social es lo primero que hace es generar una división, ¿no? Ahí ya hay Gruner dirá una esquicia, o sea, un proscenio entre los que hacen y otros que miran, entre los que tienen parlamento y los que no. Y luego anuda cierto tipo de relaciones o anudas relaciones las cuales van a tener sentido en ese anudar, ¿no? Que eso es un contrato, ¿no? Es decir, es aquí bajo el contrato que va a existir la relación. Sin el contrato no existe ninguna relación. Lo que me parece súper provocador de lo que propone Marina es que es exactamente al revés. No sé, yo no lo alcanzo a percibir y creo que yo quisiera percibirlo. O sea, el mundo común ya está. Las relaciones ya existen y es exactamente lo que estamos viviendo, que una persona en el otro lado del mundo provoque que mi cuerpo haya estado en su casa durante tanto tiempo, quiere decir que la relación siempre estuvo allí. No requiere un contrato para venirse a posar. No hay este otro tiempo que tendría que haber del contrato. Lo que es interesante es precisamente el señalamiento de cómo de cómo esa relación ya estaba ahí y en qué tono
es en el que está tocando el hilo que nos une. Eso a mí me parece súper importante porque es verdaderamente empezar por otro lado. Es decir, nosotros no, incluso yo me preguntaría si lo que nosotros hacemos es propiciar encuentros cuando la relación ya está ahí, o a qué le llamamos encuentro, ¿no? Es decir, si ya estamos unidos, lo que nosotros hacemos es subrayar una unión que ya está ahí. Nosotros no estamos haciendo mucho más, ¿no? Sino solamente poner ahí un delineado sobre lo que ya estaba. Y segundo, pues todo lo que implica precisamente no empezar por la división, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué significaría para nosotros dar por hecha la relación y poder bajar la guardia de ese contrato? Ese contrato también es una armadura, es quizá lo que quiero decir, ¿no? Ese contrato es una especie de protocolo que creemos que tiene que existir porque ya estamos separados. Pero la vulnerabilidad, al menos como yo la entiendo, que la pone Marina Garcés aquí, es justo eso, reconocernos como coimplicados, reconocer que ya estamos implicados, o sea, ya arrancó la novela, ya todos formamos parte, ya todos tenemos protagonismos en ciertos momentos y en ciertos no, y no nos hagamos tontos, es decir, y no nos hagamos los machitos, y no nos hagamos los hiperprotocolarios, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer que esas barreras bajen? Lo digo porque eso en términos de un dispositivo escénico es un protocolo, ¿no? Es muy, y para eso ha funcionado mucho la ficción. Cuando la gente nos veía en las batas blancas y se acercaba a nosotros, y nosotros éramos capaces de decirles, pues aquí somos los doctores de la revolución, ¿no? Y venimos a medir la clínica revolucionaria. Es precisamente en ese tipo de dinámicas que podemos hacer que la gente baje toda esa seguridad y que se dé cuenta de que ya estamos implicados, ¿no? Lo que empieza a pasar es que podemos platicar en otro tono que no es el del contrato, sino el de la relación. Yo en ese sentido, Rubén, un poco como para disentir o para ir por otro camino, o sea, me interesa pensar el trabajo de la comuna, no nada más desde la ficción, que claro que la ficción ha sido una cosa muy interesante que siempre hemos planteado, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo de ir a caminar las calles, meternos a las vecindades, conocer a personas ahí, entablar una relación, o sea, generar algo ahí, llamémoslo como lo queramos llamar, en la Santa María de la Ribera, en el Campamento de Octubre, en todos estos encuentros que generamos y que se van propiciando, y no desde el lugar donde nosotros estamos, digamos, propiciando eso, porque si no, siento que es como una red que ya se va uniendo, ¿no? O sea, una asociación nos contacta con tal persona, después nosotros queremos ir hacia otro lugar, pero aparece un agente distinto que nos moviliza todo el terreno, entonces ya estamos en otra casa tomando café y comiendo y tal. ¿Cómo, qué es lo que pasa en ese sentido? Donde ocurre desde mi punto de vista una operación similar a lo que tú estás diciendo de cuando nos ponemos la bata y somos unos doctores y baja algo y ya hacemos que todos estemos en una coimplicación o en un mundo común o en unas estrategias compartidas donde nos reconocemos. Porque también creo que en ese otro lugar también pasa eso. Ángel, ¿tú levantaste la mano? Creo que la tenía antes Sara. Ah, perdón, querida. Y ya después yo. Sí, yo lo levanté y bueno, con respecto a esto, creo que, o sea, bueno, me voy a regresar un poco como al sentido del texto, porque en realidad era como una especie
réplica, Rubén, que no es una réplica porque más bien tiene que ver con lo que, o sea, simplemente tiene que ver con lo que él estaba diciendo. Y que precisamente, o sea, lo que dice Marina Garcés y lanza estas preguntas, ¿no? Que podían ser como muy, ¿cómo lo diré? Como, pues sí, o sea, como muy primigenias y que es que nos une y que nos separa, ¿no? Entonces, precisamente creo que el hecho de poner las preguntas allí hace que no obviemos el hecho de que ya estamos allí, ¿no? O sea, de que ya está un todo. Entonces, creo que precisamente ahorita como ejercicio a mí me parece algo que podríamos comenzar, ¿no? O sea, que podríamos retomar precisamente como ejercicio estas preguntas de más allá del que nos une, el que nos separa. Porque precisamente ahorita que Rubén decía todo esto de cuando estábamos en Quito y demás, claro que había una separación y la separación era muy clara, era la bata, ¿no? O sea, creo que hay esas pequeñas separaciones que son demasiado, o sea, son muy profundas, pero que a la vez obviamos, ¿no? Es decir, hay mucha gente que precisamente por eso no se nos acercó, ¿no? Porque teníamos la bata. Y hay mucha otra gente que sí se nos acercó porque teníamos la bata. Y bueno, o sea, y después viene como todo el trabajo de la ficción, ¿no? Que ya ahí probablemente ya vienen las preguntas de qué es lo que nos une. Entonces, también quisiera como, o sea, como para esto mismo, citar justo a la misma Garcés diciendo que liberarse es crear y transformar nuestras condiciones de existencia. Entonces, en ese sentido, pienso yo que la cuestión es no obviar que no estamos liberados, ¿no? O sea, no obviar esa cuestión, o que sí lo estamos, pues. Entonces, o sea, creo que también todo el tiempo se está apelando a esta misma idea de que hay un individuo que es un individuo, ¿no? Porque, pues porque está el nosotros allí también, y que ese individuo también construye el nosotros y que el nosotros también construye el individuo. Entonces, pues simplemente nada más eso, o sea, como que creo que me parece un muy buen ejercicio precisamente ahora en el trabajo que estamos haciendo, implementar esta pregunta del qué es lo que nos separa, ¿no? O sea, mucho más allá de la geografía, que esa será clara, ¿no? Esa pregunta, esa respuesta yo creo que será clara, ¿no? Pero creo que hay muchas otras, ¿no? Es decir, o sea, no sé, pienso tal cual desde a qué hora nos levantamos cada quien, o sea, que eso es una separación de verdad muy fuerte, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente con la que uno de pronto vive y pues no, uno no puede, no comulga con los horarios con los que la otra persona se levanta, ¿no? O a qué hora nos dormimos, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Que también tiene que ver otra vez con jugar con lo privado, ¿no? Que era lo que ya decíamos. Entonces, no sé, o sea, yo más bien eso era lo que quería poner, ¿no? Como sobre la mesa y ya. Gracias, querida. Ángel. Sí, yo quisiera justo, pues no sé si abonar o estar justo con el sentido de lo que decían sobre el nosotros y el cuerpo. Voy a sacar una pequeña cita igual de Garcés y ahorita pongo un poco el contexto, ¿no? Que me parece importante, una pequeña experiencia que me remitió a esto, ¿no? Dice, pero ¿y si los cuerpos no están ni juntos ni separados, sino que nos sitúan en otra lógica relacional que no hemos sabido pensar? Más allá de la dualidad, unión-separación, los cuerpos se continúan, no solo porque se reproducen, sino porque son finitos. Y me acuerdo perfectamente en unos talleres que llevamos con unos compitas de cultura comunitaria, y uno mencionaba una parte como súper bonita en su trabajo, no recuerdo en qué lugar en específico, pero con la cultura totonaca, y decía que para la banda en la cosmovisión totonaca, decía que el cuerpo no termina en nuestra piel, ¿no? Lo que pasa es que nos han enseñado que el cuerpo es como si fuera la frontera de la individualización, y que el cuerpo no termina en nuestra piel, sino que el cuerpo es también en la relación que hay con el otro, el cuerpo como una vinculación. Entonces está bien bonito eso, porque no hay un cuerpo sin un otro, ¿no? Entonces nunca voy a estar individualizado si no hay un otro. El cuerpo se complementa, y narraban una experiencia como muy bonita, que uno de los chavos había ido justo ahí y se fue a caminar al bosque, ¿no? Solo, y que le dijeron, cuando regresó le dijo a la banda,
oye, ¿por qué estás triste, no? Y dijo, no, pues no estoy triste. Y dijo, lo que pasa es que te fuiste solo. Entonces ahí es interesante, me llamaba mucho la atención, ahorita lo estaba recordando, de cómo seguimos pensando bajo las lógicas de la propiedad, seguimos pensando, además del cuerpo como una propiedad, seguimos pensando esta lógica como es mi frontera, y en esa frontera mía y en esa frontera en relación con las otras personas, entonces seguimos poniendo eso que pasa tanto al sur de México como al norte, de la aporofobia, ¿no? Esa discriminación hacia el otro, me parece que también es muy común y muy recurrente que nos enseñan que no nos podemos relacionar con los otros porque hay ciertas lógicas que están operando, ¿no? Por eso es que me parecía chévere los dos ejemplos que tú mencionabas, y yo comparto en que tanto opera en la clínica revolucionaria cuando jugamos a que hay un código que ya está implicado en las lógicas de lo social, que es que una bata es un sinónimo a un médico, y también nosotros rompemos con nuestras propias lógicas de hacernos cargo, y como lo menciona Garcés, responsables de la conciencia de nuestra propia emancipación, ¿no? Y entonces en ese sentido, rompemos esa frontera, ¿no? El caso concreto, por ejemplo, del de las vecindades, cuando íbamos ahí al Museo de la Ciudad de México, rompemos por completo con esa frontera y abrimos nuestro cuerpo para una relación de cuerpo y construir ese cuerpo del nosotros con la gente, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece como importante pensar cómo el cuerpo se construye, se nutre, se imagina, genera potencia, otras dinámicas cuando está con el otro, ¿no? Porque es ahí donde según la formulación totónaca, es donde estamos siendo, ¿no? Nada más por ahí. No solo para complementar lo que dice Ángel, estaba buscando, pero no logré encontrar una hermosa conferencia que dio Grotowski a finales de los 80 en la UNESCO. Y que estamos aquí, continuos, ¿no? Él terminaba hablando sobre, decía, bueno, ¿dónde termina el sol? Dice, termina el sol en ese halo que hace, termina el sol cuando hace contacto con la tierra y se dispersa, termina el sol cuando una planta lo toma para su desarrollo, termina el sol cuando yo me alimento de esa planta, y luego dice, entonces el sol soy yo. Es justamente esta continuidad la que es complejo de hacernos cargo, ¿no? Es decir, no es, insisto, es la que nos aparece la que nos aparece ahora, ¿no? Como completamente inevitable, digamos, no es solo el sol, sino también, insisto, una persona en el otro lado del mundo que está aquí en mi cuerpo. Cómo mantener, cómo subrayar y cómo mantener esto que ahora parece lógico, pero que en cuanto aceptemos la nueva normalidad, va a quedar otra vez simplemente como algo exótico o simplemente como algo del pasado de quién sabe quién, ¿no? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para volverlo a decir? Y cómo aprovechar esta oportunidad para no dejar que se escape el calor de esta certeza. Y también, ¿saben? Me recordaba el texto cuando lo estaba leyendo, no sé si ya lo habíamos leído anteriormente, el de las tecnologías del yo, de Foucault,
cuando hace la cita de Alcibiades, de el hacerse cargo y responsable de saber que hay unas lógicas operando, pero cuando te haces responsable de tu persona, de tus pensamientos, de tus deseos, genera otras lógicas en el cuerpo colectivo, ¿no? Nada, me acordé de que en algún momento creo que leímos las tecnologías de Yo, y también había una referencia a Alcibiades, ¿no? En ese texto. Pues igual podemos pensar, o sea, con estas interrogantes, la idea o sea, de lo chido bacán guay, ¿no? Un poco, o sea, porque creo que también para eso es este tipo o sea, de discusión que estábamos buscando desde hace tiempo de retomar como de manera más constante lo de los seminarios, enfocada en pues en la práctica, ¿no? En la que estamos haciendo. O sea, porque creo que cómo aterrizar estas ideas, estos cuestionamientos desde las correspondencias que queremos hacer ahora, ¿no? O sea, pienso mucho en esta separación o en sí, pues como digamos, en este juego de encuentros que una serie de personas van a estar mandándose ciertas correspondencias, ciertos testimonios, ideas sobre algo en concreto, en este caso sobre la experiencia en la que estamos viviendo de la cuarentena y de el COVID, y que se van a estar intercambiando ciertas cosas para al final reconocerse o encontrarse y poder como tener esa imagen de esa persona con la que tuvieron un diálogo previo, pero que no tenían ni idea ni de dónde era, ni cómo era, ni tal. Simplemente por las correspondencias que se van generando, quizás nos podemos construir una idea de esa otra persona, ¿no? Pero hasta el final se van a encontrar. O sea, cómo pensar este, este, este proceso de intercambio, encuentro a la distancia, ¿no? A partir de esta idea, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Yo solo quiero meter un poco de distorsión, porque yo no puedo decir esa palabra, o no sé si les pase a ustedes, o sea, nombrar esa enfermedad que parece que marcara este momento, ese bicho, bueno, ya no es un bicho, es un virus, no puedo. Es decir, no solo porque es como decir peine, 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 ¿no? Hasta que ya deja de decir cosas, sino que también me sobreviene como algo de lo que quisiera no desembarazarme, ¿no? Es como esa amenaza que se instala en la punta de la lengua, ¿no? Y que al cabo de tanta repetición empieza a ser algo en mi cuerpo. Yo sé que no tiene que ver con la continuidad de lo que estamos hablando, pero como lo dijeron en 2 entradas seguidas, yo solo quería decir, me es imposible. Incluso me han pedido que escriba como en 3 o 4 cosas sobre esto y he tratado de ver por todas las maneras posibles de evitar esa maldita palabra. Perdón. Ya está ahí, ya, el bicho, dijeras tú. Y nada más que, como dicen, no es un bicho. Pero, bueno, igual no, digo, si ya estamos en ese juego. Nada, yo creo que es por etapas, a mí por etapas me ha pasado. En algún momento, hasta lo puse por ahí por el Facebook, todo lo contrario, como que la palabra y todas las palabras que hacen alusión a él, desde el virus, desde lo que provoca, o sea, todos esos, me lavaba las manos y cada vez que me lavaba las manos me aparecía en mi cerebro, ¿no? Entonces, era ahí algo rarísimo, como, no sé, igual me sumo, pues no es tanto al poder o no poder mencionarlo, pero me aparecía en mi cerebro constantemente cada que me lavaba las manos. Entonces, no sé qué estaba pasando. Bueno, yo quiero regresar un poco a lo que decía Luis Daniel. Este,
y que también tiene que ver con esto que mencionan. Yo también tengo, debo reconocer que yo también tengo como una especie de chiste interno, como que cada vez que lo digo es como si dijera Mufasa, ¿no? Entonces, como que algo así, ¿no? Así, más o menos. Entonces, pero pues, el mío es diferente, ¿no? También me río. Entonces, la cosa es, o sea, que algo que me gusta mucho que hace Marina Garcés es precisamente que nos habla desde el terreno de la ficción, ¿no? Y que nos dice que este contrato social es una ficción. Y creo que ahí hay una gran aportación para todos en realidad, ¿no? O sea, como recordarnos que es una ficción y que esta realidad es construida. Entonces, yo también, o sea, como a ese respecto de cómo vamos a empezar a trabajar, a mí me gusta mucho esta idea de llegar a algo que ya está, ¿no? O sea, que de hecho, bueno, también otra de las lecturas que teníamos para hoy era precisamente la de Otra máquina célibe, ¿no? Pero a mí ahora me gustaría retomar, porque me gusta hacer esas cosas, otro cuento precisamente de Cortázar que se llama Queremos tanto a Glenda, ¿no? En donde se crea de verdad se crea como la atmósfera de un club de fans pero tan particular, ¿no? Que es un poco como el club de la pelea, a decir verdad. La primera regla es no hables del club de la pelea, ¿no? Entonces, es un poco así, digamos. Entonces, o sea, o simplemente, ¿no? Como eran los otros, ay, no me acuerdo cómo se llaman los de los detectives salvajes, ya no me acuerdo cómo se llaman, los poetas. Alguien ilústrame, por favor. Ulises Lima y... Los ¿Qué? Ulises Lima, ¿no? Es... No, pero el grupo. El los grupo real visceralistas. Los realistas. Sí, gracias. Los real visceralistas. Es un poco así, pues, o sea, como en la creación de esta ficción, en donde, bueno, o sea, o sea, el hecho es de crear otra comunidad virtual y crear otro nosotros, ¿no? Entonces, esa idea a mí ya me está así, pues me gusta muchísimo, la verdad, o sea, es decir, ¿por qué no? Porque ya estamos allí, o sea, nada más lo que hace falta es ese otro contacto, que claro, estas personas podrían hacerlo sin nuestra ayuda, pero tomaría un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver precisamente con lo que dice Daniel, ¿no? O sea, es decir, vamos a unir a estas personas, pero pues, o sea, ya hubo muchos otros factores que pudieron unirles, ¿no? O sea, porque pues ya no estamos en los años 50, ni en los 80, ni en los 90, ¿no? O sea, es decir, nosotros sí somos ese eslabón que de alguna manera hace falta y que también, pues, o sea, estamos dentro de otra ficción, ¿no? Y pues nada más, es otra vez como creo que está muy padre como que alrededor de todo esto, pues enmarquemos con la ficción que ya está, simplemente nada más la nombremos. Y ya. Gracias, querida. Erika levantó la manita. ¿Sí me escuchan? Sí. Pero es que hace ratito no. Bueno, que tiene que ver un poco con lo que dijo Sara, ¿no? De recordar que todo es ficción, pero que estas ficciones, como decía un poco Sara, ¿no? Para que operen, al final tienen que ser esto que en el siglo XVI de algún modo llegó a fundar la sociedad moderna, que es el consenso, ¿no? O sea, digamos, la idea de que el mundo era redondo solo lo permitió el consenso. Y este consenso no solo del contrato social, sino de que este contrato social tiene una serie de instituciones, como también retoma Marina Garcés, ¿no? El aparato jurídico, ¿no? El derecho, aparejado con la idea del individuo y la propiedad, que defiende este estado de cosas, es importante tenerlo ahí porque es algo que y también creo que lo decía Ángel, ¿no? Que es algo que sabemos que está ahí, que va a sostener esto. Digamos, también hay una serie de cosas que tratan de defender estas ficciones, ¿no? Aunque ya nos dimos cuenta de que son ficciones y de que son consensos. De hecho, bueno, creo que es Rancière, ¿no? El que dice que en este momento en nuestras vidas nos estamos moviendo en una serie de consensos que no tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, que hay una serie de grupos los que están planeando, los que están moviendo el mundo a partir de consensos
son pequeños grupos, ¿no? Pero, digamos, y quería también retomar una cosa con lo que decía Luis Daniel, justo una cita de Marina Garcés que dice, el mundo no es la medida que resulta de una suma, magnitud incomparable en la que reúnen todas las cosas, sino que es más bien la medida de su continuidad, medida variable e interna como el latido de un corazón, ¿no? Es decir, nosotros sí estamos sosteniendo y adoptando estos consensos, pero de algún modo también podemos ser la fuente que los quiebre, ¿no? Y bueno, nada más eso. Ángel. Solo una palabra que ahorita me llamó la atención de Erika sobre la palabra consenso, ¿no? Que quizás valdría la pena, no sé, nada más para lanzar una bomba ahí, por pensar en no sé si existe una diferencia entre el consenso y el acuerdo, ¿no? Que es como hay un debate que es como latente entre la idea que también está hilado directamente a las democracias representativas, democracias participativas, y que justo estos acuerdos como lo comentaba muy bien ella, que justo está súper interesante, que son ejercidos desde ciertos grupos de poder, ¿no? En ese sentido, nada más voy a agregarle una cita que me llama la atención, porque parece que nos la está, bueno, entre todo el texto parece que nos lo está diciendo como ahorita, parece que nos lo vino a decir en este momento exacto, ¿no? Dice, la sociedad moderna no nace solamente del miedo a la agresión, a poder morir en manos de otro, nace del miedo a ser tocados, del olvido de que hemos nacido y crecido en manos de otros, o más bien de otras, y del horror a pensar que envejeceremos también en manos de otros o de otras. Y me ponía a pensar en que justo este pánico, este terror que existe, no sé, cada que yo voy, por ejemplo, a la Merced, que es impresionante cómo hay tumultos de gente, ¿no? Y también hay y de repente también veo, no sé, me tocó observar como con detenimiento las rutas, ¿no? De repente como que hay mucha gente y a mí, yo también, pues, y mi familia, como irnos por ciertos lugares donde no había mucha gente, ¿no? Pero por ese mismo sentido, al no tocarnos, ¿no? Porque evidentemente hay lugares donde se está concentrando muchísima gente, ¿no? Y nos pone a pensar otra vez este juego de la cuarentena, pues, como existe, pero al mismo tiempo no existe, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con las desigualdades que hablábamos al inicio, ¿no? Hay unas desigualdades que están operando y que evidentemente hay quienes podemos estar en una cuarentena, pero también hay quienes no pueden estar en una cuarentena. Pero esto no es nuevo, pues solamente es un resultado y una respuesta de largos años, ¿no? De injusticias y de desigualdades, pues, para no caer en el sentido polarizado ay, es que ahorita los que sí, los que no, bueno, es solamente un resultado de todo este proceso. Y en ese sentido, ¿cómo pensamos en esta nueva normalidad? En qué juegos, más bien eso, qué juegos vamos a poder imaginar dentro de esta ficción que ya existe? ¿Qué ficciones vamos a poder sobreponer ante la ficción ya existente? Eso, no sé, son preguntas, pues. Sí, un poco sumando lo que dice Ángel, creo que estas preguntas de qué juegos o qué juegos estamos intentando lanzar o construir juntos para pues para el camino de la comuna revolución o futuro que lo hemos planteado a partir de esta circunstancia, creo que tiene que ver con esto que también se menciona en el texto, que dice, se piensa de manera situada. Creo que también esta forma de aproximarnos o, o pensar justo de manera situada las circunstancias en las que estamos atravesando, la propia práctica artística, pues nuestro propio trabajo, o sea, esto que estamos haciendo ahorita, de la comuna abierta, o sea, cómo podemos continuar repensando y repensando de manera situada el propio trabajo colaborativo pues, que hemos desarrollado, ¿no? Justo para repensar esta idea de salir a escena, esta idea de construir ficciones, esta idea de generar juegos, como decía Ángel, de encontrarnos con los otros o reencontrarnos desde otro lugar con los otros. Nada más.
¿Han hablado las invitadas o los invitados del Face? Sí, hay por ahí una, ¿no? Dos, tres. Sí, sí. ¿En dónde lo mandaron? ¿En el WhatsApp? No, ¿quieren que les dé el En Facebook. Ah, es A que ver, aquí solo WhatsApp. mandó Mariana uno en el WhatsApp, pero no sé. Bueno, en el Facebook hay un hola de González Irina. Berta Díaz dice, qué alegría verles a todos, comunis. Sofía Beatriz López dice, somos fanses. Gerardo Niel dice, saludos a todos. Y dice González Irina, dice, es interesante cómo existe esta disposición de convivir a raíz del bicho. Ejemplo de la cotidianidad, mi hija de 16 años hizo una videollamada con su grupo de la primaria y dijo al final, ¿por qué nunca antes nos llamamos? Interesante. Pues sí, creo que tiene que ver, o más bien respondemos a que nos sentimos en un momento extraordinario, ¿no? O sea, el asunto de que, pues, es decir, sí lo es, ¿no? Históricamente lo es, pero también creo que nuestros cuerpos se sienten en momentos extraordinarios y yo, o sea, hay mucha gente que me ha dicho, es que todo se vale porque es cuarentena, ¿no? O sea, de hecho, este, no sé si, o sea, como estas cosas de cosas como, que hay que desbloquear, ¿no? En la cuarentena, ¿no? Y no voy a decir cuáles, ¿verdad? Porque todos lo saben y todos las hicieron, así es que no voy a decir cuáles, pero, pero también hay como estas otras de sentirnos como, pues eso, o sea, que pareciera ser que tenemos como una especie de permiso, pero también creo que tiene que ver con que nos acerca un poco más al sentido de de la finitud, o sea, como de sabernos cerca de algún otro estado, ¿no? Creo yo. Creo que también responde a eso. Freud diría, ¿no? Que hay una pulsión allí. Pero bueno, pues muchos saludos a Irina. Qué chido que nos estás viendo. Y a tu Saludos, niña. Irina. Erika Pues quería sí. decir algo, creo, ¿no? No te escuchamos, Eri. Allá. Tu Ya micro. me di cuenta. Sí, perdón, me ausenté tantito, pero ahorita que decía Sara esto de los logros desbloqueados de la cuarentena y del tiempo extraordinario, pues, yo también creo que hay algo ahí, como la idea de que es transicional, de que de que se va a superar, de que es un tiempo, como ya dijiste, ¿no? Extraordinario, y que entonces, no solo que, pero digamos que no tiene la connotación, no sé, carnavalesca, ¿no? Es decir, sino que lo estamos padeciendo, estamos aguantando, pero también creo que ya llegamos a un momento en donde estamos, digo, estamos hartos, por supuesto, pero, pero también donde ya no sabemos si va a acabar. Entonces también empezamos a normalizar otra serie de cosas, ¿no? Que, que digamos, la otra normalidad, ¿no? A la que pues tampoco queremos volver, no estaríamos haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo, bueno, a ver, la cosa es que si vamos a transitar realmente a este mundo en donde el nuevo contrato sea justo ese, ¿no? El del cubrebocas todo el tiempo, el de escenarios que parecían distópicos, pero que los vemos hoy, ¿no? Y que hay que recordar que también, de algún modo, eso sucedía, ¿no? A ver, otras revoluciones, como la revolución industrial, también supuso una transformación en los cuerpos, en el trabajo, en el paisaje, ¿no? Impuso a las ciudades de algún modo como lo que miraba el ojo, es decir, y todo parece que son procesos, ¿no? Pero a este proceso creo que tenemos la esperanza de no acostumbrarnos, ¿no? Que es algo, pues no sé, o sea, como las guerras o como una pandemia, pues, no sé, la cosa es como
si vamos a si vamos a seguir resistiendo o si vamos a acabar entrando en esta idea de que esta es nuestra ficción. No sé. Ángel. Sí, igual es en relación a lo que están mencionando, ¿no? Que también hay ciertas prácticas que están como en la memoria, ¿no? Es areta. Eh, Ciertas prácticas que están ahí como en la memoria, en las acciones, por ejemplo, de las personas más adultas. Por ejemplo, esto de las llamadas, pues era mucho más común y es mucho más común para las personas adultas, ¿no? Veo que mi abuela sigue haciendo como llamadas y nunca utilizaba como a mayor proyección del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que ahora, por ejemplo, se estén activando ciertos procesos de compartimientos de cartas, por ejemplo, correspondencias, también me parece que es ahí algo que ya ha estado operando, ¿no? Y por muchísimos siglos, y que ahora se esté volviendo a activar, me parece que ahí hay algo de que la memoria quiere seguir permaneciendo, ¿no? Y eso me parece súper lindo porque tiene que ver con los relatos que nos contamos. Y entonces los relatos que nos contamos, a pesar de los tiempos complejos, difíciles, me parece que es lo que nos va, con los que vamos a poder dialogar en el futuro, ¿no? Entonces, esas herramientas están ahí, quizás ahora hay muchas más, como lo digital, pues, pero ahora que he estado viendo de repente que están activando muchas correspondencias, dije, pues está muy bello, ¿no? Porque pues es regresar a esto que ya estaba alojado en la memoria y que puede ser que ahora parezca como algo nuevo, ¿no? Y que en realidad no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, ¿no? Pensaba mucho en Marty McFly, rapidísimo, una pequeña anécdota con Marty McFly, en Volver al Futuro 2, cuando piden algo, ¿no? Y de repente aparece ya, ¿no? En el horno de microondas, dice fruta y aparece la fruta, ¿no? Eliminar como esta fantasmagoría, ¿no? Que es ir por la fruta, ir por la verdura, todo ese proceso que está ahí, que en el futuro de Marty McFly lo elimina por completo, ¿no? O cuando le dicen, estás despedido, ¿no? Y que estamos hablando de que estaba en la película que fue en los 80s, y de repente él está hablando con la televisión y diciéndole, estás despedido, pues finalmente es ahí un juego ahí sobre cómo se imaginaban el futuro, ¿no? El holograma, ¿no? Pero justo esas relaciones que están alojados, al menos en el cine, pues, y que ahora se nos puede volver una ficción a la cual le seguimos el juego y somos partícipes, o nos encontramos a pensar otro tipo de ficciones, a la ficción hegemónica, para generar ficciones contrahegemónicas, para poder jugarle a ese sistema, ¿no? Pienso. Me gusta esa idea que dices de los relatos, o sea, como el relato como posibilidad de respiro común. O sea, de qué manera nos podemos compartir relatos, encontrarnos o generar un espacio de apertura, de respiro, donde podamos sentirnos acompañados, ¿no? Porque creo que también un sentimiento, una cosa que pasa mucho en esto pues sí, ¿no? Estamos encerrados, estamos quizás aislados de cierto lugar y solo tenemos contacto con el exterior por las redes digitales, si es que tenemos acceso a internet o no. Pero justo me pregunto de qué forma esto que tú dices de los relatos o el relato compartido puede ser una especie de, pues de respiro, ¿no? De respiro colectivo, de respiro en común, para sabernos que estamos juntos de alguna forma, ¿no? Y sumando rapidísimo, ahorita si no pasa, no, ya, Sara. De Sara. hecho, creo que Erika había levantado la manita antes. ¿Ah, sí? ¿Sí, no, Eri? Ahí está. Y Y pero luego yo. en realidad Perdón. yo nada más quería decir, bueno, un poco justo con lo que decía Ángel, que hasta qué punto vamos a dejar o sea, que el imaginario pues del miedo y
del estar separados nos gane, ¿no? O sea, un poco como dices, los relatos y también cómo abonar al terreno y a la lucha de los imaginarios contrahegemónicos, como tú dices. Y nada, y también me acuerdo de otra cosa que a mí me parece muy rara, que es la Guerra Fría, ¿no? Que, o sea, configuró toda una ficción enorme, supuso los cuerpos de una manera, instauró una serie de políticas y una biopolítica, ¿no? A partir de un biopoder muy específico, el de la energía nuclear, pero es una gran ficción, ¿no? O sea, entonces, nada más eso que me llegó a la cabeza. Bueno, pues yo también quería seguir por el terreno de la ficción, precisamente con la otra lectura, que era la de otra máquina célibe, que digamos, ese creo que es, o sea, a mí me parece muy chido porque justo él habla de estas, de máquinas, ¿no? Que incluso retoma a Foucault como al inicio, como epígrafe, diciendo, bueno, pues es que hay máquinas que son del lenguaje, ¿no? Que de hecho ni siquiera, o sea, Foucault retoma a Russell, ¿no? Y entonces aquí la cosa es que este libro a mí me parece muy divertido en ese sentido, es decir, pareciera, no sabemos realmente si estamos leyendo ensayos o si estamos leyendo crónicas, pero estamos en realidad en un montón de ficciones. Y él nos lo recuerda a cada momento, ¿no? En todo momento nos dice, esto no pudo haber sido, sí, todos presumimos nuestros libros. este, Gracias, Eri. O sea, él mismo nos lo dice, esto no pudo haber sido cierto. Ahí está, mira, ahí lo tiene el señor Ortiz, por favor. Eso nos dice, ¿no? O sea, esto no pudo haber sido real porque tal y tal cosa, pero de entonces nos vuelve a envolver en la ficción y de ahí seguimos, ¿no? Y al final uno sí se puede hacer la pregunta de eso fue ficción, eso fue realidad, o había cosas que eran reales, había cosas que no. Bueno, al final creo que lo más divertido de todo esto es que uno está allí, o sea, y el espectador está allí, es quien le da sentido a este asunto, ¿no? Y bueno, ya, por ahí esa es toda mi participación. ¿Listo? Creo que Ángel levantó primero la mano y luego Rubén. Sí, bueno, voy a seguir en el juego de las ficciones y del juego. Es que justo hace rato que hablábamos de los relatos y de que lo que nos contamos para la memoria, para la historia, los relatos que nos contamos para el futuro, me hace pensar en este campo juego ficción llamado Facebook. Me hace preguntarme qué tanta potencia puede tener no solamente en términos de presente, pues, sino en términos de futuro. Es decir, qué tanto hay un buen información súper valiosa, súper chida, relatos que han estado apareciendo, pero que de repente parece que se van a perder perdonen, o porque no están materializados, quizás es en mi cabeza lo así, disculpen que lo ponga así, pero que, bueno, y también Chulhan lo menciona, ¿no? Hace rato, ahorita que estábamos hablando de lo que comentaba Marina, de que Chulhan habla de que justo de que ¿cómo le llama? Como el de las abejas, ¿no? Este lugar donde no hay espíritu, sino que solamente es la masa, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Y a mí me ponía a pensar ahorita de que cómo poder crear otras plataformas de relatos, otras plataformas o jugar otros juegos de ficción para poder contarnos a través del tiempo, porque no sé, ahora pienso que este campo, este juego ficticio Facebook, en términos de presente puede tener una cierta potencia que la ha tenido en términos organizacionales, pero no sé en términos de futuro, no sé en 30 años, si apenas nos están apareciendo nuestros recuerdos de hace 8 años, de hace 9 años cuando entramos a Facebook, ¿no? Y te aparece la foto donde estamos bien chistosos, bien cagados, ¿no? Y ahí decimos, mira, yo estaba así, ¿no? Y ese relato que nos cuenta de hace 8 o 10 años, pues se vuelve a quedar ahí, pues, ¿no? Entonces, siento que al mismo tiempo es un relato que está ahí solamente como para ciertas personas, para ciertos grupos de amigos. No sé qué tanta posibilidad, tanta potencia tenga de salir. Y bueno, sumado a eso, porque bueno, Rubén el otro día lo decía, ¿no? Que dice María que el Facebook es para viejitos, ¿no? Entonces, ¿qué pienso? En que cómo es que en el futuro, o sea, si las nuevas generaciones, ¿no? O sea, puede ser que el Facebook sea como una especie de hi-fi, ¿no?
que el hi-fi llegó en algún momento, caducó y se quedó con toda esa información ahí dentro en el hi-fi, y quién sabe si vaya a pasar ahora en unos años con el Facebook. No sé, son preguntas que me hago para ver si podemos imaginar otros juegos ficticios que podamos potenciar las narrativas que perduren en la memoria y en la historia, ¿no? Rubén. Quería retomar lo que decía Sara, que a lo mejor funciona para lo que dice Ángel. Hay algo, bueno, para mí es fundacional el libro de La Vuelta al Día en 80 Mundos, pero sobre todo ese tomo. Hay un texto que me llama mucho la atención que se llama El sentimiento del no estar del todo, y que viene muy ad hoc porque lo que empieza a dejar correr Cortázar es la capacidad de agujerear la ficción, ¿no? Es decir, no solamente poner otra, que puede ser, pero la idea de los agujeros, la idea de estar en el intersticio de las cosas, a mí me parece súper lindo de volver a traer e incluso de detenernos un rato en eso, ¿no? Porque Cortázar es como un heredero de las vanguardias, ¿no? Es heredero de estos juegos dadaístas, de estos juegos surrealistas, y lo que hace al traer la Rayuelomatic y al traer todo esto es poner al azar como agujereador de las cosas, ¿no? El trae el poder de la combinatoria azarosa como algo que puede señalar sentidos dentro del sinsentido en el que estamos, ¿no? O sea, ¿qué significa leer una novela no del principio a fin, sino en varias suertes de combinatorias, pero que no solo que puede ser que no elijas, sino que además hay una máquina que elige por ti? Eso es muy interesante, y eso viene mucho a cuento porque en nuestra ficción del Chinder, para hacer match, tenemos nuestra común logaritmo, y ese común logaritmo es precisamente nuestra máquina de hacer combinatorias, ¿no? Ahí puede ser que sea bien interesante cómo vamos a jugar a hacer esos matches, cómo vamos a jugar a hacer esas combinatorias, ¿no? Si las vamos a hacer de manera lógica, si las vamos a hacer por medio de una pirinola, es decir, ahí, y cómo ese juego combinatorio y azaroso puede expandirse hacia otras partes de nuestra pieza, y qué agujeros puede hacer, ¿no? No sé si Erika levantó la mano antes que Sara, si no, Sara. ¿No? No, fue Erika. Ah. No, pues nada más un poco siguiendo lo que decía Ángel, y que algo que me llamó mucho la atención es que, o sea, hay una relación, pues digamos, insoslayable entre tecnología y memoria, ¿no? O sea, si bien la memoria puede existir sin la tecnología sin lugar a dudas es un testigo de la memoria, ¿no? O es un reflejo de la memoria. Desde no sé, desde los primeros pictogramas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, como también, digamos, estas configuraciones de las que hacía mención Ángel, ¿no? El hi-fi, el Facebook, de algún modo también van a guardar y van a ser, pues, eso, guardianes de la memoria de un tiempo, y cómo también se pueden configurar en eso, en dispositivos de la memoria. Bueno, yo nada más quería decir que sí, precisamente tiene que ver con este juego de la máquina, ¿no? Es decir, o sea, pero a mí me gusta mucho, o sea, como de verdad pensarlo así como en dibujo animado, ¿no? Como de tú pones esto, ¿no? De este lado de la banda, pasa la banda, ¿no? Y sale otra cosa, ¿no? A mí eso me encanta. O sea, de verdad como que me parece muy, muy bonito, me parece muy divertido. Claro,
tiene como toda esta relación de, bueno, pues es una manufactura allí también, ¿no? Que no vemos, ¿no? O sea, todo ese otro que no vemos, como esos rayos X, que a mí me parece también muy, pues intrigante, pero que bueno, en este caso, pues ahora ya lo hará la comuna, ¿no? Esperemos que no sea como en tiempos modernos, ¿no? Donde la banda se nos va, que puede pasar también, pero, o sea, nada más quería decir eso, o sea, que a mí de verdad esta idea de la máquina, que como, bueno, también como está planteado y como este juego que plantea el mismo, creo que es Raymond Roussel, es el que lo plantea, ¿verdad? Y que después lo retoma Cortázar, y que, bueno, lo retoma Foucault y luego lo retoma Cortázar, y que en realidad es un poco lo que nosotros hacemos. O sea, a mí me gusta mucho también eso, ¿no? Es decir, partimos de un algo, tenemos un emplazamiento, y allí se modifica todo, ¿no? Entonces, pues, ya, o sea, creo que eso es algo que también me gusta recordar de vez en vez. Oigan, hay antes de continuar, hay un comentario de Juan José Campos. Él habla, Juan José Campos Loredo, habla de la transformación es algo que confronta, que no estamos conscientes de ello, pero, o sea, tenemos como la conciencia del conflicto, pero sobre la transformación no es como tan, tan, no tenemos tanto la conciencia de eso. Y dice más adelante, intentando resumir, pero en esta transformación ahora vamos todos juntos y esa unicidad forzada quizás es lo que es extraño. Descentralizar y nulificar las llamadas zonas de confort instaladas en el individualismo del éxito personal, sabemos olvidó la idea de comunidad en participación. Habrá que seguir retornando toda esa circunstancia de transformación y reconstrucción en todos los ámbitos de lo humano, quizás. Perdón por interrumpir, pero Ángel, tú ibas a decir algo, ¿no? Sí, creo que después, bueno, ahorita creo que puso otro para que igual y ahorita no hay falla, pero más bien yo estaba pensando en lo que decía Sara hace ratito y me acordé de una frase ahí que circula, ¿no? Hasta meme en Facebook. Y algo así como que dice que las máquinas lo único que nunca van a poder reemplazar es el arte, ¿no? Y lo que me gusta ahora con el Chinder es que el arte puede reemplazar a las máquinas, ¿no? Entonces, es como una vuelta a este juego, ¿no? Si la máquina nunca va a reemplazar al arte, y hasta eso pensaba yo también veía un video, ¿no? Donde ya hasta le pones una máquina y ya te lo va haciendo, ¿no? No quiero meterme en la discusión de lo que es el arte, porque eso nos iríamos al siglo XVI, etcétera. Pero me gusta la frase porque ahora nosotros estamos jugando ahora a ser máquina, ¿no? Y entonces nosotros hacemos como esa curaduría machera, ¿no? Que nosotros diremos, mira, aquí con esta persona con esta, y es como ahora jugar, ¿no? ¿Y qué pasa si lo hacemos con eso? ¿Qué pasa si ahorita estamos jugando con el match? ¿Qué pasa si ahora jugamos? No sé, no ahorita, más adelante es para que nos vuele la cabeza. ¿Qué pasa si después jugamos también con una especie de plataforma real como Facebook, ¿no? O sea, ¿cómo podemos generar no sé, que la gente escriba en sus muros de sus vecindades y hacerlo con papeletas de GIS, se compartan mensajes, no sé, pues, pensaba que hay una dinámica bien bonita que compartía un carnalito que se llama Marco, que me gusta mucho, ¿no? Y dice, es una dinámica súper bonita que es como que caminabas tú es como en grupo, ¿no? Son 20 personas y caminabas en una especie, en un salón y era muy preciosa porque era el compartir buenos deseos, ¿no? Entonces, todos traían una hoja en la parte de atrás, blanca, y todos tenían un plumón. Entonces, a las personas, es como si les escribieran en el muro, pero lo bonito es que no sabías quién le escribía, ¿no? Entonces, la gente caminaba alrededor y le ponías lo que más te gustara de esa persona o lo que habías aprendido, ¿no? Y estaba súper precioso porque al final tú ves como si fuera tu muro de Facebook, veías la hoja y la gente pues nunca supo quién le escribió, pero fue una forma de generar ahí una relación en términos como corporales, ¿no? Pensaba en como si fuera un hackeo a una plataforma que quizás nos pueda ayudar ahora
no para siempre, pues, pues como dice Erika, no es que queremos todo el mundo terminar con esto, ¿no? Y más bien cómo podemos hackear ahora este sistema, ¿no? Con el que nos está poniendo ahí en jaque más bien a nosotros y a nosotras. Yo nada más como un apunte pequeñito que tiene que ver con lo que te está diciendo Ángel y lo que decía Rubén del azar, que a mí me interesa mucho que echemos a andar en esto de lo chido, distintas formas del azar, o sea, que puedan relacionar o hacer match con distintas personas, ¿no? Lo pienso justo por lo que se platicó al principio de la charla, de que en la vida corporal, que es una cita que dice Marina, en la vida corporal, el otro está ya siempre inscrito en mi mismo mundo. Pero ¿de qué manera podemos jugar con esta idea del azar, con estos intereses o estas imágenes, recetas, canciones que igual se van a ir detonando en las propias correspondencias y siempre dejar una puerta abierta mediante el azar para encontrar unas coincidencias que nosotros no podamos ver, que quizás no podamos imaginarnos que puedan existir en este mundo compartido? Lo suelto así como idea. Está tu micrófono apagado, Sara. No, pues no sé, digo que no sé, que qué padre, querido, Qué que qué bonito, buena qué reflexión, bonito. que te salió muy bien. Ay, no, bueno, o sea, yo también, o sea, creo que precisamente este tipo de cuestiones son las que, pues ahora me parecen más divertidas, ¿no? Todavía, porque, es decir, muchas de estas personas nosotros las conocemos, otras no, pero la idea es, bueno, entre estas personas no se conocen, pero no hay un factor específico, ¿no? Es decir, el único factor es que ya somos, que ya estamos y que todos hemos compartido globalmente una cuarentena, pero no es como en Tinder que estoy buscando una pareja o en Bumble que estoy buscando una pareja o no es como, había uno que se llamaba Hater, ¿no? Creo que es como, busco pareja pero mediante el odio, ¿no? Lo asco es que yo odio y cosas así, ¿no? O sea, ni siquiera es como Mercado Libre, ¿no? Que yo estoy buscando, no sé, una vajilla y entonces estos vendedores o en Amazon, ¿no? O sea, que también son aplicaciones, pues, en donde tú estás buscando cosas, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas es eso, es un mercado, pues, o sea, eso es lo que pasa, ¿no? Y tú si te gusta, te lo, te lo llevas, ¿no? Y si no te gusta, pues no, y ya. Pero creo que esa es una cosa muy, muy interesante y muy padre también, o sea, que pues yo pensaría, bueno, o sea, si yo le entrara al ejercicio, a mí con quién me pondría ni por qué razón, ¿no? Sí, justo un poco lo pienso más para continuar con la idea del azar, y un poco lo que dices tú, que creo que lo platicamos la vez pasada, ¿no? Que estamos en un mundo digitalizado de información, donde somos números y ya las redes sociales, las corporaciones, tal, tienen ya súper leído los intereses, los contextos donde vivimos y tal, que nos mandan información, productos, cosas que saben que vamos a consumir o que saben que es probable que nos vamos a acercar a esos lugares o a esas mercancías o cosas, ¿no? Entonces, justo por cómo romper o cómo darle la vuelta a ese algoritmo desde estos matches tinderianos que vayamos a hacer, para que justo no se repita la misma estructura, la misma lógica que nosotros estemos replicando de los algoritmos y similitudes que encontremos. O sea, lo pienso, ¿no? ¿De qué manera podríamos jugar esos matches? ¿Erida? ¿O Ángel? No sé quién. Creo que Erika, ¿no? Sí, no vi, creo que Erika primero. Pues es que justo esto que decías me hace pensar en algo que también menciona Marina Garcés, ¿no? Que dice, nosotros estamos en un momento en donde nunca el mundo había sido tan interdependiente y y es decir, y que nos remite otra vez a la discusión de la semana pasada y la sociedad de control, ¿no? Es decir, también esta
cuestión de los algoritmos evidentemente tiene que ver con una sociedad basada en datos e información, ¿no? Y entonces cómo se construyen estos algoritmos tiene que ver con qué tanto de ti das y estás dispuesto a intercambiar a partir de tener el control. No necesariamente las grandes corporaciones, sino incluso nosotros mismos, cuánto de nosotros cedemos para que nuestra vida no esté en otro orden y en otra lógica como el del azar, ¿no? Que decía Rubén, que es digamos, que corresponde a una sociedad previa a la sociedad de control, en donde en realidad hay hay un caos, y en ese caos, digamos, la fortuna, ¿no? El azar puede tener lugar. Entonces, nada, o sea, pensaba un poco que, antes de que mi perro se vuelva más loco, pensaba un poco que en eso, es decir, que hay dos lógicas allí entre el azar y la idea de los algoritmos, y sí, un poco cómo superarlos, cuáles son como esos pues, elementos que nos permitirían pensar en un algoritmo azaroso con otras lógicas. Habría que pensarlo, no sé. A mí ahorita que estamos hablando de esto, me llamaba la atención, voy a regresarme un mucho casi al inicio del texto, que hay algo que me llama la atención que escribe, del por qué escribe el libro, y que me parece como súper bonito, ¿no? Dice, pensar no solo es elaborar teorías, pensar es respirar, vivir viviendo, ser siendo. Y eso me acordé mucho ahorita estoy leyendo un texto de Freire después de que Guinea se vuelve independiente, ¿no? En contra de la colonia como colonia de Portugal. Y es súper bonito cómo se piensa después de una colonización, ¿no? Porque tiene que ver hay ciertas prácticas que fueron como impuestas en términos educativos y en términos de forma de vida para con las personas de Guinea, y cómo es que a través de los procesos de pedagogía que impulsa, un poco lo narra como súper bonito Freire, sobre toda la experiencia en Guinea, habla sobre la diferencia un poco entre estar y entre el ser y estar siendo, ¿no? Que está bien chévere porque habla con toda la modificación y la transformación a las propias prácticas que te proponen desde el contrato social, desde la cultura hegemónica, ¿no? Y estar siendo, sí te invita justo a que te pienses a ti como una persona con esta potencia de transformación. Y me recordó mucho a Freire con esta lectura, ¿no? Me gustó mucho esto de pensar es respirar, vivir viviendo, ser siendo, que me hace mucho eco con la práctica ahorita que están diciendo lo de los algoritmos, ¿no? ¿Cómo podemos estar en una constante práctica, en una constante exploración? O sea, como sobre el Tinder, o sea, como no pensar en si nos sale mal o no, pensar más bien en todas las multiplicidades que podemos ir encontrando, ¿no? Que hay un poco en el verbo cambia por completo la práctica con lo que sería un Tinder, ¿no? De que ya es todo un algoritmo tal cual, y aquí es toda una práctica de exploración, un laboratorio que se vuelve un colaboratorio, ¿no? Como le llamaba ella más adelante, ¿no? El coimplicarnos, y que el coimplicarnos también es un plural, ¿no? Coimplicarnos es el que también las personas se implican en este juego, ¿no? Eso, pues. Hay un comentario que dice también Juan José Campos Loredo sobre la idea de la nostalgia y los dispositivos de archivar memoria y recopilación de datos y tal, que bueno, él menciona que ahora las nuevas generaciones retoman estos dispositivos y como los Walkman y tal, y buscan justo los espacios que archivan información que puede codificar estos medios. Y al final está también comentando sobre, seguro esta información que aparentemente de momento quedará en las viejas redes, se tomará en algún momento como esa memoria que es necesario refrescar de vez en cuando. Sería, solo como tontería, sería lindo
pensar que somos máquinas, ¿no? Es decir, hay una idea ahí deleuziana del maquinismo, porque de alguna manera, si somos máquinas, no habría que lamentarse por el archivo ay, ¿cómo se llamaba el viejo Facebook que ahorita mencionó Ángel? El El viejo. high five, ¿Eh? el high five, ¿no? El high five. Sino, ¿qué pasaría si nos reuniéramos a que cada quien reconstruyera su high five? ¿No? Es decir, nosotros como parte de esa máquina, también podemos acudir a ella y hacer la reconstrucción. Si no queda nada de eso, si no queda nada de esa numerología, de esos ceros y esos unos, sí queda en nosotros, ¿no? ¿Qué significaría hacer un enorme mural donde todo el mundo reprodujera su high five y qué querríamos ocultar? Querida. Bueno, un poco justo con esto, a mí me viene a la mente una película que ya hemos mencionado bastante, pues la mencionamos bastante porque nos gusta, ¿verdad? Que se llama Be Kind Rewind, de Michel Gondry, y que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con cómo, es decir, nosotros también tenemos la posibilidad de contar las historias y nosotros también tenemos esa posibilidad de narrar y también tenemos, o sea, también tenemos ese derecho, ¿no? Y bueno, pues, o sea, el asunto aquí es que pues, se reúne una comunidad porque las cintas se magnetizaron, ¿no? Es decir, estamos como en un periodo donde todavía se utiliza el VHS, ¿no? Y las cintas se magnetizan y entonces se borran por completo, entonces lo que hacen los empleados es que se dan a la tarea de contar estas películas, ¿no? Pero pues claro, con el presupuesto, con un ínfimo presupuesto, ¿no? Muy así, nada, obviamente. Pero es precisamente esto, es decir, ¿qué pasa si nosotros nos reunimos a contar lo que nosotros queramos, ¿no? O nos ponemos a hacer la plataforma que nosotros, es más, la plataforma que nosotros siempre quisimos, ¿no? Es un poco así, creo. O sea, como a mí qué me gustaría encontrar en la red, ¿no? ¿Qué necesito yo ahora? O sea, más allá de, o sea, porque también es bastante apabullante, de verdad, que todo el tiempo te digan que necesitas pareja, ¿no? Y porque por eso hay como cientos y cientos de aplicaciones que dicen que necesitas eso, o que necesitas productividad también, que necesitas el súper también. O sea, ¿por qué no hay este tipo de aplicaciones que, o sea, no sé, yo solamente he visto como 2 para que juegue el gato, ¿no? Pero también ellos necesitan jugar, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no hay otras aplicaciones que te hacen otro tipo de cosas? Por ahí también hay una serie muy, muy divertida que se llama Kimmy Schmidt, no me acuerdo muy bien cómo es, pero es más o menos así. Y hay, en algún momento ella entra a un servicio, ¿no? Como Rappi, por ejemplo, donde ella dice, bueno, pues es que yo hago lo que sea, ¿no? Como los mandados que la gente quiere, pero eso es así súper abierto, ¿no? Entonces de pronto la ves a ella, no sé, yendo por víveres, pero de pronto está en una pedida de mano donde ella es la novia, ¿no? O sea, en ficción, y así, ¿no? Un montón de cosas. Ella es un comodín en realidad, y es un comodín que a muchas personas les hace falta. Entonces, claro, o sea, ¿por qué no pensamos ahora que necesitamos otro tipo de cosas, ¿no? Más allá de lo que nos dice la industria y de lo que nos dicen que necesitamos, ¿no? Pues, ¿por qué no hacer, por qué no, eso, como tomar las riendas, ¿no? Que era un poco lo que ya decía Ángel, o sea, nosotros tomar las riendas ahora y pensarlo, o sea, y ponerlo allí, porque definitivamente, pues, el capitalismo siempre va adelante, ya cooptó a más de la mitad. Ángel. Sí, voy a seguirles el juego justo a tanto a Rubén como a Sara, que me llamaba la atención. Y además por aquí, Compañía Teatral Sempoa, estos carnales publican que lo de hoy es TikTok, ¿no? Conforme a lo que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, pues Daniel no nos dejará mentir, ¿no? Y me gustan mucho los memes intertemporales, ¿no? Y entonces ahí surge un meme audiovisual en el que le dice es un chavo, ¿no? Que le dice, oye, papá, no, dice 2050, ¿no? Y dice, oye, papá, ¿qué
pasó en el 2020? Aquí en la historia dice esto y esto. ¿Tú qué hiciste, no? Y entonces el papá, que es el mismo chavo representándose como adulto, empieza con la canción, una canción que está ahí como muy de moda de TikTok, que es la de ta, ta, tara, ta, tara, ta, 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 ¿no? Y es bien, esa. Y está bien padre, porque ¿qué pasa cuando nos contamos el relato en, como si nos lo contáramos para el futuro? Pues, o sea, voy a hablar a título personal, ¿no? Yo hace 10 años en el Hi-Fi y siguiendo el juego de Rubén, o sea, por supuesto que es una historia que digo, órale, pues la acepto y todo, ¿no? Pero hay una historia ahí que digo, chale, la verdad, pues sí era como que sí era como bien malandro, ¿no? En el Hi-Fi, ¿no? Si hay algún mapeo de las fotografías. Y luego si nos vamos un poco atrás, que había otro que era de música, como, recuérdenme, ¿cómo se llamaba la otra? Una como Hi-Fi de música. MySpace. MySpace. ¿No? Todos MySpace, tienen. creo que, creo SoundCloud. que era, no, Tamagotchi. Ares. MySpace. creo que era Ares. MySpace. Ah, Y hasta Don Omar le hizo una canción, ¿no? Sí, Don Omar le hizo una canción, de verdad. ¿Qué? ¿Eh? MySpace, decía. MySpace. Y que justo, como, o sea, evidentemente nos vemos a 10 años y nos reímos de eso que éramos hace 10 años, ¿no? Evidentemente este juego que proponía Rubén hace ratito, como que es interesante en ese sentido de cómo nos reconocemos y nos hablamos con nosotros mismos con nuestro personaje de hace 10 años. Entonces, ¿qué pasa si de esa misma manera en el juego del futuro que en 10 años ya no existe otra aplicación nueva, no sé, la que sea, ya ni es TikTok, y que vamos a mapear el Facebook, qué tanto lo que publicamos ahora en el 2020, pues decimos, chale, güey, ¿qué cosas publicaban en el 2020, ya estando en el 2030, pues, ¿no? O sea, este juego atemporal que nos ayuda como a que nos reconozcamos y al mismo tiempo a cómo si lo ponemos en el espacio público, en el diálogo público de lo que éramos, ¿no? Eso, por ahí. Oigan, el tiempo se está agotando. Lamentablemente nuestros patrocinadores nos dan muy poquito tiempo, pero bueno, creo que podemos ir dirigiendo la plática hacia el cierre del Open Seminar, ¿no? Antes, ¿Eh? bueno, yo diría antes de que, o sea, me interesa esta idea del azar y de jugar y de replantear la idea del algoritmo para los matches. O sea, creo que hay que tenerlo como en mente y repensarle por ahí, ¿no? Porque finalmente, pues es eso, es un juego de matches, pero ¿de qué manera se van a construir esos matches? Pues yo nada más quería decir como 3 cosas rápidas ligadas con las 3 cosas que creo que se han dicho al final, que es por Sara, Ángel y Luis Daniel. Que, o sea, es muy interesante lo del algoritmo, pero también hay algo ahí como de oráculo griego, ¿no? De decir, de dejárselo a los dioses. Eso, digo, el dios de la contemporaneidad sería este algoritmo, como entre signos de interrogación, ¿no? Eso por un lado. Por otro, es lo que decía Sara sobre estas ficciones y cómo el capitalismo, bueno, a final de cuentas se trata también de crearnos necesidades, ¿no? Pensaba en otra película argentina que es de unos chicos que dicen, ¿por qué aquí no hay no hay películas de ciencia ficción donde lleguen los aliens, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que en Argentina lleguen los aliens y se hacen su propia película para que lleguen los aliens. Es decir, ¿hasta qué punto necesitamos que lleguen los aliens con nosotros, no? Pero sí necesitamos estar en este sistema de representación. Esas 2 cosas. Y por último, se me olvidó. Que tiene que ver con la memoria, ¿no? Es decir, que a final de cuentas,
un poco con lo que decía Ángel del MySpace, digamos, nosotros también, digo, sí, va a servir como artificios de memoria, pero no, ya se me olvidó. Buen cierre, fue lo mejor. Te voy a poner la de Don Omar. Muy Hasta me bien. hiciste sudar. Muy bien. Bueno, mucho la esencia de nosotros. Pues no sé, digo, si ya no hay algo más, podemos ir cerrando, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que Nada más que yo creo que sería bueno abrir el Instituto Comunal de Ciencias Patafísicas. Estoy muy de acuerdo. No podría estar más de acuerdo. Sí. ¿Les Yo parece también para hoy? A esta hora. queda inaugurado. Queda Ángel? inaugurado. Que yo iba a decir que un poco, ya igual también para cerrar, que qué bonito es que lo que estamos imaginando en términos de sobre la representatividad para estar juntos, ¿no? O sea, que tiene que ver con, para estar siendo un nosotros, ¿no? Como para construir el nosotros y de María Garcés fuimos a Hi-Fi y a MySpace, me parece muy, eso es puntual e interesante, pero que justo es pensar la representatividad y qué representatividad y qué campos y juegos, qué bueno, nos lo llevaremos de tarea para poder pensar en este nuevo dispositivo, ¿no? Sí, yo también como que a ese respecto también nada más pensar que, bueno, o sea, como el camino de las redes sociales que anteceden a esta, ¿no? Antes de esta revolución en la red social que vamos a implementar ahorita. O sea, pensar un poco en eso, ¿no? Porque justo, bueno, Erika y yo habíamos comentado un libro con unas amigas del fin de semana, que es maravilloso, que lo tienen que leer así, tal cual. Pero justo en un cuento se habla de cómo, pues sí, sobre todo la gente como en los 90s, se hace o sea, como que están estos chats y se escriben, ¿no? Correos y estos, o sea, y cómo es que chatean, ¿no? Y pues que a nosotros nos tocó una parte de eso, ¿no? Entonces, pues también por allí como sondear, ¿no? O sea, nosotros hacer nuestra memoria, un poco como la biografía de nuestras redes sociales, ¿no? En la vida y nuestra interacción a lo mejor cada quien podríamos hacer eso y de allí sacar ideas, creo. Nos vendría bien. Ya, eso es todo. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio digital. Seguiremos con este seminario abierto de la comuna. Ya les mantendremos informados de los textos que vamos a tocar y las conversaciones que iremos ahí como generando. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que aportaron comentarios. Y pues nada, nos vemos la próxima. Chao.